La primera vez que el anillo me apretó, yo estaba de rodillas, con la frente inclinada, fingiendo devoción mientras el incienso se me metía en los pulmones como un secreto. No fue un apretón suave, de esos que uno atribuye al calor o a la hinchazón. Fue un cierre vivo, como si un dedo invisible hubiera girado el metal con paciencia, diente por diente, hasta encontrar el punto exacto donde duele sin romper. Sentí el pulso golpeando contra la argolla y, por un instante, me pareció escuchar un crujido diminuto, casi un suspiro, que venía desde mi propia piel. «Señor, no soy digno», murmuraban alrededor. Yo también lo murmuré, pero por otra razón, porque en la fila de enfrente, 2 bancas más allá, estaba ella. No voy a adornarlo, la deseé. No de forma vulgar, no como en las películas. Fue peor. Fue esa clase de deseo que llega vestido de belleza, de promesa, de una ternura que parece santa, y por eso mismo se vuelve pecado sin que te des cuenta. Ella se llamaba Lucía y cantaba en el coro. Su voz tenía algo que te hacía levantar la vista aunque no quisieras. Cuando cantaba el Kyrie eleison, el aire vibraba como si el techo del templo fuera una membrana fina a punto de rasgarse. Y cada vez que yo dejaba que mi pensamiento rozara su cuello, su boca, la manera en que se le marcaba la clavícula bajo la tela blanca, el anillo giraba un poco más. No era un anillo cualquiera. Yo lo llevaba porque me lo habían dado bendecido, con una historia que sonaba tan piadosa que nadie se atrevía a cuestionarla. Me lo entregó el padre Damián 3 semanas antes, en la sacristía, cuando yo todavía creía que el dolor podía ser un remedio. «Te hará bien», me dijo, sin mirarme a los ojos. Hay cosas que solo se curan con presión. Yo acababa de volver al pueblo después de un escándalo en la capital, una relación mal terminada, rumores, capturas de pantalla, gente diciendo mi nombre como si fuera una oración al revés. Vine a refugiarme donde mi madre todavía encendía velas por mí, donde el chisme se mezclaba con el rezo, y donde el padre Damián era el tipo de hombre que podía mirarte a la cara y hacerte sentir que Dios te estaba observando a través de sus pupilas. El anillo era de plata vieja, sin piedras, con una inscripción interior que apenas se distinguía: «Purifícame». Tenía un brillo opaco, como de cosa que no quiere destacar. «Fue de una beata», explicó el padre. «Una mujer que luchó contra la tentación. Dicen que lo usaba para recordar que el cuerpo también se arrodilla». «¿Y por qué me lo da a mí?» «Porque tú», se aclaró la garganta, «tú miras demasiado a la gente. Y después te culpas. Es la peor combinación». Yo acepté sin entender del todo. En ese momento, cualquier cosa que prometiera paz me parecía una salvación. Esa noche me lo puse. Me quedaba bien, como si hubiera sido hecho para mi dedo. Y cuando cerré la mano, sentí un calorcito agradable, casi maternal. Al día siguiente, en misa, vi por primera vez a Lucía. Ella estaba de perfil, acomodando las partituras. El sol de la mañana entraba por el vitral y le pintaba la mejilla de azul y oro. Yo pensé, qué hermosa, y nada más. Fue un pensamiento limpio, breve. El anillo se ajustó. No fue insoportable. Solo lo suficiente para advertirme, como un dedo en los labios. Y yo, idiota, interpreté aquello como una señal de Dios: te estoy cuidando. Por la tarde, me encontré a Lucía en el atrio. Estaba sola, sentada cerca de las velas, con un vestido sencillo que no tenía nada de provocador. Lo provocador era el modo en que el aire parecía obedecerla. Me saludó como si ya me conociera. «Tú eres el que volvió, ¿no?», sonrió. «El hijo de Marta». «Sí. Te vi comulgando. Temblabas un poquito». Quise contestar algo inteligente. En vez de eso, me quedé viéndole las pestañas, la curva mínima de su labio inferior. El deseo me subió como una fiebre. El anillo apretó más.
Fue tan repentino que solté un quejido y ella se asustó. ¿Te pasa algo? Nada, dije, con la mano escondida en el bolsillo. Solo, calambre. Me fui rápido. Me encerré en mi cuarto. Intenté sacarme el anillo. No se movió. La piel alrededor ya estaba un poco enrojecida. Esa noche soñé con agua bendita cayendo en mi dedo, como lluvia, y al tocar el metal se volvía sangre. En el sueño, alguien cantaba el Ave María desde un lugar muy lejos, como si cantara desde debajo de la tierra. A la mañana siguiente, fui al padre Damián. Aprieta, le dije, mostrando la marca. ¿Es normal? Él miró el dedo con una atención demasiado tranquila. Es una gracia, respondió. La tentación duele cuando se combate. ¿Y si me lo quiero quitar? No lo hagas. Te quitarías el recordatorio. Recordatorio. Esa fue su palabra favorita. Cada consejo suyo venía envuelto en ese tono de quien te está haciendo un favor, aunque en el fondo te estuviera amarrando. Yo obedecí. Empecé a evitar a Lucía. Caminaba por el otro lado de la plaza. Miraba al suelo cuando pasaba el coro. Me concentraba en rezar con fuerza, como si Dios fuera un interruptor que se activa con volumen. Pero el deseo no se combate como una cucaracha. El deseo es un fantasma, si lo ignoras, te respira en la nuca. Lucía, además, no era indiferente. Se acercaba con excusas pequeñas. ¿Me ayudas a cargar estas sillas? ¿Me alcanzas ese libro? ¿Vienes al ensayo? Falta una voz. Una tarde, después de la novena, me encontró junto al confesionario, esperando turno. Había llovido. Su pelo olía a tierra mojada. ¿Me estás evitando?, preguntó, sin acusación, como quien pregunta por una nube. Yo quise mentir, pero el anillo se cerró solo con el impulso de verla tan cerca. Sentí el maromoro. No, dije, tragando saliva. Ella miró mi mano. Sus ojos se estrecharon. Eso es un anillo bendito, respondí, demasiado rápido. Lucía sonrió con una mezcla rara de burla y compasión. ¿Bendito, y también te manda? Me quedé helado. ¿Cómo sabes? Porque mi abuela tuvo uno parecido, dijo en voz baja. No era bendición, era castigo. La palabra castigo me corrió por la espalda como agua fría. ¿Qué le pasó? Lucía dudó. Miró el confesionario, como si del otro lado hubiera una oreja despierta. Se lo dieron cuando era joven, susurró. Le dijeron que era para protegerla del pecado. Pero cada vez que ella se alegraba, cada vez que quería algo, se le marcaba más y más. Terminó sin poder dormir. Terminó, se mordió el labio, terminando donde no quería. ¿Dónde? Lucía no respondió. Me tocó el antebrazo con los dedos, apenas un roce. El anillo se apretó tan fuerte que vi puntos negros. Me aparté como si me hubiera quemado. No me toques, solté, más brusco de lo que quise. Lucía me miró dolida. Se enderezó. Ya entendí, dijo, y su voz se volvió fría. El padre Damián te puso ese anillo, ¿verdad? No contesté. El silencio fue mi confesión. Esa noche, el pueblo se llenó de murmullos. Lucía había faltado al ensayo. Lucía se había ido antes de la misa. Lucía estaba rara. Yo me sentía culpable, pero también aliviado, como un cobarde que cree que la ausencia es cura. Hasta que, a medianoche, alguien golpeó mi puerta. Era Lucía. Estaba empapada, sin paraguas, con los ojos brillantes de rabia y miedo. Necesito que me escuches, dijo, entrando sin esperar permiso. El anillo no te está cuidando.
Te está midiendo. ¿Midiendo? Lucía levantó su propia mano. Tenía una marca circular en el dedo anular, como si hubiera usado un anillo invisible durante años. No es solo tu deseo, ¿entiendes? Me miró fijo. Es tu deseo por alguien. Y el anillo quiere saber a quién. Yo no respiraba. Eso no tiene sentido. Sí lo tiene. Porque el padre Damián tragó saliva, el padre Damián está coleccionando culpas. Las usa. ¿Para qué? Lucía caminó por mi cuarto como un animal acorralado. ¿Nunca has visto cómo mira a la gente cuando se confiesa? Preguntó. No mira con compasión. Mira como quien guarda algo en un cajón. Me acordé, de repente, de la forma en que el padre me había entregado el anillo, sin mirarme del todo, como quien coloca una trampa y luego se hace el santo. ¿Qué quieres de mí? Pregunté, casi sin voz. Lucía se acercó. Sus ojos, en la penumbra, tenían un brillo peligroso. Quiero que lo rompas, dijo. Quiero que dejes de obedecerlo. Y si no puedes, la voz le tembló, entonces quiero que me digas la verdad, ¿me deseas? El anillo se cerró con una violencia brutal. Grité. Me doblé, agarrándome la mano. Sentí la piel hincharse contra el metal. Era como si el anillo quisiera incrustarse, volverse carne. Lucía me sostuvo, asustada, y al tocarme. El anillo apretó tanto que por un segundo pensé que me lo arrancaría con el dedo incluido. «Suéltame», dije, llorando de dolor. Pero ella no me soltó. Me miró de frente, muy cerca, y dijo una frase que aún hoy me persigue. Entonces ya eligió. En ese instante, el cuarto se llenó de un olor a iglesia vieja, a cera derretida, a humedad de criptas. Las velas que yo no había encendido parpadearon en mi mente como si estuvieran reales. Y escuché un murmullo, detrás de la pared, como cuando mucha gente reza al mismo tiempo pero ninguna voz es humana. Lucía también lo oyó. Se puso pálida. ¿Lo sientes?, susurró. Yo solo pude asentir, porque el dolor me había tomado el cuerpo entero. Entonces, como si el aire fuera un telón, apareció el padre Damián en la puerta. No lo escuché llegar. Simplemente estaba ahí, seco, impecable, con ese rostro de hombre que nunca corre, que siempre llega a tiempo para ver la caída de los demás. Vaya, vaya, dijo, con calma. Así que era cierto. Lucía se plantó frente a mí, como protegiéndome. ¿Qué le hizo? El padre Damián levantó una mano, como en bendición. Pero no bendecía, contaba. No le hice nada, respondió. Solo le di una herramienta. Y las herramientas revelan para qué sirve cada uno. Eso no es una herramienta, escupió Lucía. Es una cadena. El padre sonrió apenas. La cadena es el deseo, dijo. El metal solo lo demuestra. Yo intenté hablar. Quise pedir ayuda, gritar, suplicar, pero el anillo apretó otra vez, como un recordatorio de quién mandaba. Déjelo, dije al fin, con voz rota. Me está cortando. El padre Damián se acercó lentamente. Su sombra se estiró por el piso como si tuviera vida propia. Si te lo quito, dijo, te quedas sin defensa. ¿Defensa contra qué? El padre me miró con una ternura ensayada. Contra ti mismo. Lucía dio un paso hacia él. Usted no quiere defenderlo, dijo, temblando. Usted quiere que él se quiebre. El padre la miró, y en sus ojos vi algo que no era humano, una paciencia antigua, como de estatua. Lucía, dijo, tú siempre fuiste difícil. Ella se quedó congelada, como si esa frase le hubiera tocado un nervio secreto. ¿Qué sabe de mí?
susurró. El padre Damián levantó el índice y señaló mi anillo. Lo sé todo, cuando alguien desea, respondió. Porque el deseo deja marcas. Y las marcas, se acercó a mi mano, hablan. Entonces entendí la verdadera horrorosa intención. El anillo no era para purificarme. Era un instrumento para extraer confesiones sin palabras, para convertir el deseo en evidencia, para que el padre pudiera leer en el dolor lo que la boca calla. Lucía me miró, desesperada. No lo dejes, dijo. No le des tu deseo. No le des tu culpa. Pero el deseo no era una moneda que yo pudiera esconder. Ya estaba ahí, desnudo, latiendo. Y el anillo, como una boca, se alimentaba. En un arranque, hice lo único que se me ocurrió. Con el dolor nublándome la vista, agarré una lámpara de vidrio de mi mesa y la estrellé contra el borde del anillo, una y otra vez. El metal no se rompió. Se hundió. Sentí como la plata se incrustaba en mi piel, como si el anillo estuviera encontrando hogar dentro de mí. La sangre salió caliente. Lucía gritó. El padre Damián, por primera vez, perdió un poco la calma. «Basta», ordenó. Y entonces el anillo apretó con una fuerza final, absoluta, como una mordida de cierre. No en mi dedo. En mi pecho. No sé cómo explicarlo sin que suene imposible, pero lo sentí, una presión circular dentro del corazón, como si el anillo hubiera decidido mudarse al lugar donde nacen las ganas. Me caí de rodillas. Lucía se agachó conmigo. Su cara estaba cerca, tan cerca que pude sentir su aliento. Y el deseo, en medio del dolor, volvió a asomarse como una llama que no entiende de tragedias. El anillo apretó. Lucía, con lágrimas en los ojos, hizo algo que nunca olvidaré, acercó su boca a mi oído y dijo, con una voz que era oración y desafío. Si va a apretarte por desear, entonces deséame con todo. No le regales miedo. Regálale incendio. Yo la miré. Vi su determinación. Vi su vulnerabilidad. Vi la belleza terrible de alguien que decide no ser controlada. Y por un segundo, desearla fue también amarla. El anillo se cerró, sí, pero algo cambió. En vez de castigarnos en silencio, el metal empezó a vibrar. Como si, por primera vez, no supiera qué hacer con un deseo que no venía acompañado de vergüenza. El padre Damián retrocedió un paso. No, murmuró, casi para sí. Así no. Lucía me tomó la mano sangrante y la levantó, mostrándole la marca como un estandarte. Usted no bendijo esto, dijo, con una claridad feroz. Usted lo maldijo. Y las maldiciones se rompen cuando dejan de dar miedo. El padre abrió la boca para contestar, pero en ese instante, desde la calle, sonó la campana de la iglesia. No estaba programada. Nadie la tocaba. Sonó sola, como si alguien invisible estuviera anunciando un funeral. El padre Damián palideció. Por primera vez, vi temor en su rostro. Y yo, con el anillo latiéndome dentro, entendí lo peor. El anillo no era solo suyo. Era de algo más antiguo, algo que se alimentaba de deseo reprimido y culpa bendecida. Y ahora sabía mi nombre. Lucía me apretó la mano. Si sobrevives, susurró, no vuelvas a ponerte nada que te haga sentir que el amor es pecado. Quise responder. Quise prometerle algo. Pero el anillo apretó una última vez, como si marcara el final de la oración. Y todo se volvió negro. Dicen que desperté en la sacristía, con el dedo vendado y el padre Damián rezando como si fuera el héroe del cuento. Dicen que él contó que me encontró desmayado por una crisis. Dicen que Lucía no estaba, que nadie la vio, que quizá todo fue una alucinación por la fiebre. Pero yo sé lo que vi.
porque desde esa noche, cada vez que deseo a alguien, en la calle, en un sueño, en un recuerdo, siento una presión suave en el pecho, como una argolla invisible cerrándose. Y a veces, cuando la presión aumenta, escucho un murmullo en latín, como un coro debajo de la tierra. Lo peor no es el dolor. Lo peor es que, en los momentos más solitarios, una parte de mí espera que apriete. Como si mi corazón ya hubiera aprendido a obedecer. Dicen que el padre Damián murió de un infarto un martes cualquiera, en plena tarde, mientras la iglesia estaba vacía. Nadie escuchó un grito. Nadie vio a nadie salir corriendo. Solo encontraron la puerta de la sacristía cerrada por dentro, y el olor a cera caliente como si hubieran encendido 100 velas. Yo no fui al funeral. Me quedé en mi cuarto, mirando mi mano vendada, esperando ese latido circular en el pecho que ya se había vuelto costumbre. El médico del pueblo dijo que había sido un accidente con vidrio, que mi dedo sanaría, que el dolor en el pecho era ansiedad. Yo asentí como si le creyera. Pero esa misma noche, cuando el pueblo dormía, el anillo me habló sin palabras. No con una voz, sino con presión. Una vuelta lenta, íntima, alrededor del corazón, como si algo ajustara un tornillo para probar si seguía vivo. Me incorporé en la cama, empapado. El aire estaba helado. Y aún así, olía a incienso. En la oscuridad, vi la marca en mi dedo, una línea pálida, perfecta, donde el metal había vivido. Me levanté y caminé hasta el espejo. Me abrí la camisa. Ahí estaba. No una cicatriz, sino un círculo tenue, como un halo invertido justo sobre el esternón, una señal que solo se veía cuando la luz era mínima. Parecía tatuada desde adentro. Me fui del pueblo 2 días después. Sin despedirme. Sin mirar atrás. En la ciudad intenté empezar de nuevo, como todos los cobardes que creemos que cambiar de calle cambia el pasado. Conseguí trabajo. Me corté el pelo. Dejé de ir a misa. Me prometí no volver a tocar una iglesia por dentro. Y durante un tiempo funcionó. Hasta que una noche, en un bar con música baja y luces rojas, una mujer se rió frente a mí. Tenía los labios húmedos y la mirada directa. Me rozó la mano al pasar el vaso y yo sentí ese golpe primitivo del deseo, rápido, dulce, inevitable. Entonces el anillo apretó. No en el dedo. En el pecho. Me doblé sobre la mesa, sin aire, con la sensación exacta de que alguien me había cerrado una argolla por dentro. La mujer se asustó, me preguntó si estaba bien. Yo mentí. Siempre mentimos. Cuando por fin pude respirar, noté algo, el dolor no solo castigaba. Contaba. Porque en mi mente apareció un número, claro, como si lo hubieran escrito con tiza en la oscuridad. 1. Esa madrugada corrí a casa. Me miré al espejo y, sobre el círculo tenue del esternón, vi una sombra más marcada, como una vuelta nueva, un giro añadido. Fue ahí cuando entendí, el anillo no se fue conmigo. Yo me lo llevé adentro. Intenté resistirme. Evité miradas. Evité piel. Evité todo lo que pudiera encender una chispa. Me convertí en un hombre correcto, un hombre vacío. Y el círculo seguía ahí, esperando. Hasta que un domingo, caminando por una calle cualquiera, escuché una voz cantando un Carrie Lay Song desde una iglesia pequeña. Me detuve sin querer. La voz era idéntica a la de Lucía, o quizá mi memoria era cruel. El deseo me golpeó de nuevo, no de carne, sino de recuerdo. De culpa. De hambre de volver a sentir algo real. El anillo apretó. Y en mi mente apareció otro número. 2. Volví a mirar hacia la puerta de la iglesia, y vi una figura dentro, de espaldas, acomodando partituras. El mismo pelo.
La misma línea del cuello. La misma calma peligrosa. No entré. No me atreví. Pero antes de irme, una brisa salió de la iglesia y me trajo el olor a cera derretida. Y una frase, no sé si dicha por alguien o por mi propio miedo, me atravesó el oído como un susurro. Si deseas, pagas. Si amas, también. Desde entonces, vivo con una certeza enferma. El anillo no aprieta para prohibirme el deseo. Aprieta para marcarlo. Para registrar a quién. Para preparar algo que todavía no entiendo, y que, cuando llegue, no va a necesitar mi permiso.